como ustedes saben, es las necesidades alteradas durante el embarazo. Pero vamos a hacer lo que tratamos de hacer con cada clase, ¿no? Por lo menos cuando están conmigo. Vamos a hacer como un repaso de, por lo menos desde el momento en que empezamos a hablar sobre el proceso reproductivo. Una de las cosas que me dijo la profesora Marcela es que tienen como dificultades para relacionar o interrelacionar todos los contenidos teóricos con los enfoques. Así que podríamos, por ejemplo, ahora empezar a hablar un poquito de eso, ¿no? De los temas que fuimos viendo desde que empezamos por lo menos a hablar de lo que es la salud sexual y reproductiva, porque la verdad que para eso, desde que empezamos hasta ahora, los contenidos han sido bastante importantes. Así que bueno, yo voy a poner acá repaso de contenidos. Están viendo el Word que estoy escribiendo, que yo lo voy a agrandar si por ahí no lo ven bien. Sí, profe, se ve. ¿Se ve? Bien. Repaso de contenidos como para ustedes que me vayan contando que, como les decía, esto les beneficia a ustedes, chicos, porque entonces, como siempre les digo, ustedes van concatenando los contenidos hasta que llegamos justamente al tema de hoy, que es embarazo, alteraciones de las necesidades o necesidades alteradas durante el embarazo. Creo que uno de los primeros temas de los que podemos empezar, digamos, a hablar cuando hablamos de embarazo es de la sexualidad, ¿no es cierto? De la sexualidad. ¿Qué pueden decir de la sexualidad? ¿Qué pueden decir? A ver, ¿qué recuerdan de este concepto? Que es un concepto que abarca el todo, profe. Que es un concepto dinámico y que va cambiando y se va moldando al ¿cómo le puedo decir? A nuevos paradigmas. Muy bien. Es un concepto de la sexualidad, entonces. Vamos a checar un poquito el gráfico. Es un concepto, dijo Ezequiel, ¿verdad? Dinámico. Va cambiando. Yo escribo lo que ustedes me dicen, ¿eh? A ver, ¿qué más? Puede variar según la cultura y el momento histórico. Muy bien, la sexualidad va cambiando según la cultura y el momento histórico de quién. De la persona. El momento histórico de la persona. Bueno, yo voy poniendo lo que ustedes me van diciendo, ¿no? Creo que más bien que un concepto sería un proceso. Bien, bueno. Vamos a ponerlo más que un concepto. Sería un proceso. Bien. La cultura, ¿qué más? Vayan abriendo los power o los temas o la bibliografía que fuimos viendo para poder ir aportando, ¿no? Sí, escucho. Dice que la sexualidad puede incluir todas las dimensiones. Incluye todas las dimensiones. Muy bien, todas las dimensiones del ser humano. ¿Cuáles serían esas dimensiones? Biológicas. Que admito la compañera. Dimensiones biológicas. Psicológicas.
Sí. Sociales, económicas, Ujú. políticas. Bueno, es muchísimo. Sí, exactamente. Económicas, políticas, culturales. Bien. Espirituales también. ¿Se acuerdan que Sí, tenía de espiritual? sí, espirituales, religiosos. Muy bien. Pero voy a admitir a alguien más acá. Muy bien. ¿Qué más? Comienza desde la concepción y Sí, se sí. extiende a lo largo de toda la vida. Muy bien. Desde la concepción y se extiende. Muy bien. Perfecto. Inicia desde la concepción, se extiende a lo largo de toda la vida. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más se puede decir de la sexualidad? ¿Qué más pueden decir? No se limita solamente al sexo o la reproducción, sino que también al placer, a la intimidad, a las identidades, a los papeles de- y a la orientación sexual. La expresión de género también, ¿no? La expresión de género. ¿Qué más? La identidad sexual, no se limita solo a la reproducción. Una de las cosas que decíamos cuando empezamos a ver el proceso reproductivo, el enfoque del riesgo reproductivo era de que, perdón, la sexualidad implicaba también el hecho de decidir si uno quiere tener hijos o no. ¿Me acuerdan? Sí, profe. ¿Se acuerdan que también Sí, ¿cómo serían abarcaba como eso el concepto? ¿No? Recordamos varias veces implica, no importa, implica la decisión de tener hijos o no. ¿Qué otra? En estos términos de planificación familiar, que sería, digamos, el término correcto, digamos. ¿Qué otros aspectos en cuanto a la sexualidad se tenía en cuenta? ¿Recuerdan que fue un tema que dieron? La legislación vigente. Perfecto, ahí está, muy bien. Vamos a poner las dos cosas, tenemos en cuenta la legislación ¿para qué me sirve? ¿Para qué me sirve a mí, desde mi rol enfermero, la legislación? Para que la Para persona proteger a conozca los sus derechos. derechos. Para comunicar los derechos. ¿Qué más? ¿Los derechos a qué, por ejemplo? Porque uno puede tener derecho a la propiedad privada, ¿no? Pero no A sé elegir un método anticonceptivo, por ejemplo. a elegir los métodos anticonceptivos. Por ejemplo, ¿qué más? Decía, profe, también de cuántos hijos tener o no tener, Muy si bien. La cantidad de hijos que deseara tener. ¿Qué más? ¿O no?
A respetar el parto. Muy bien. Respetar el parto humanizado, que implica obviamente la expresión de la familia, de la pareja, de la mujer, a cómo quisiera que nazca su hijo, ¿no? ¿Qué más? A erradicar la violencia de género también. Muy bien. Fíjense todo lo que se despliega solamente cuando uno habla de sexualidad, ¿no es cierto? Una de las cosas que me decía la profe Marcela era de que está observando, digamos, en todos los alumnos, no hablo en nadie en particular, que cuesta mucho justamente esto, ¿no? Integrar los enfoques, se los decía al principio, integrar los enfoques, ¿no? Y comienza con esto, ¿no? Con este ejercicio de empezar a analizar las palabras, los términos, qué significa sexualidad, qué abarca, qué aspecto tiene en cuenta, está limitado solo a lo sexual, está limitado solo a lo espiritual. No, claramente es un concepto amplio que abarca, como ustedes bien dijeron, todas las esferas del ser humano, ¿no es cierto? Es un concepto complejo y a la vez simple. Es un concepto que implica observar y enfocarme desde mi error, ¿no es cierto?, desde una perspectiva integral, de una perspectiva de género, de una perspectiva de derecho. Es un concepto que me invita a pensar de manera global en todos los aspectos y dimensiones que hacen a los seres humanos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Algo más que quieran agregar en esto? Una de las cosas que yo agregaría, por ejemplo, es que la sexualidad implica los aspectos que tienen que ver con el conocimiento de los órganos sexuales y sus funciones. ¿Sí o no? ¿Tendrá que ver con esto o no? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Tiene que ver. ¿Se acuerdan que justamente cuando hablábamos de salud sexual y cuando hablábamos de el cuidado de la mujer, específicamente en su salud ginecológica, siempre hacíamos una introducción de lo que es la sexualidad, ¿no? Porque justamente uno de los aspectos que incluye es conocer y saber cuáles son los aspectos que tengo que cuidar desde la salud ginecológica, ¿sí? ¿Y qué podemos decir respecto de eso, por ejemplo? ¿Qué podemos decir? ¿Recuerdan un poquito de lo que era la salud ginecológica y a qué hacía referencia? Yo les decía Y que tenemos distintas necesidades en distintos momentos evolutivos del desarrollo, digamos. Se refiere a que la mujer, en este caso, ¿no? Mujer tiene diferentes necesidades según sus etapas evolutivas. ¿Sí? Recuerden, chicos, de que este también es un ejercicio para ustedes, porque amén de que, como les decía, la profesora me contó de que hay dificultades para poder integrar los enfoques. La otra dificultad que se aparece también y que lo vemos siempre es justamente la redacción y la expresión oral.
Entonces, todo ese ejercicio que parece engorroso los ayuda a ustedes a eso, ¿no? A poder adquirir los términos, apropiarse de los términos para poder expresarlos correctamente, ¿no? Bien, entonces la sexualidad también implica o tiene que ver con los aspectos relacionados con los órganos sexuales y sus funciones, ¿no es cierto? Y hace referencia a las diferentes necesidades que tiene la mujer en sus etapas evolutivas. ¿Qué más? ¿Qué más, por ejemplo? Hablando de esto justamente, de la salud sexual, del conocimiento de los órganos sexuales, uno tiene que empezar a hablar de riesgo, ¿no? Y en este contexto, ¿qué podemos decir? ¿Poseen enfermedad de transmisión sexual? Muy bien, señorita, lo voy a admitir a un compañero. La prevención. Muy bien, nos lleva a pensar en los riesgos. Por ejemplo, a la prevención de las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué más decía, perdón? Alguien dijo algo recién que me pasó, perdón. Las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué más? Solamente las enfermedades de transmisión sexual son un problema. Y de esas, las patologías ginecomamarias. Muy bien, las patologías ginecomamarias, que bueno, de ella incluimos todo, ¿no es cierto? Porque muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? A ver, vamos a tratar de preparar un cafecito y despertarnos, porque la verdad que está muy lindo para hacer fiaca, no, pero tenemos que dar la clase. ¿Qué más? En el contexto o en este escenario, digamos, o de las enfermedades de transmisión sexual, ¿en qué podemos pensar? Siempre hablando de todo lo que vimos en la cátedra, ¿no es cierto? Patologías ginecomamarias. Sí, escucho. También podría ser embarazos no deseados. Bueno, sí. Vamos a ponerlo por acá. Los controles ginecológicos. Muy bien, acá me dice, muy bien. Controles ginecológicos. Vamos a ponerlo más arriba, embarazos no deseados. Y en cuanto a los controles ginecológicos, y en cuanto a los controles ginecológicos, ¿qué podemos decir? En cuanto a los controles ginecológicos. La realización del PAP, del test de PPH. Perfecto. Mamografía. El PPH. Mamografías. ¿Qué más? El PPH y mamografías. En el examen ginecológico entra el examen mamario y el examen pélvico, además de que se hace como una valoración general, ¿no? Muy bien, muy bien. Acá eso es importante, ¿no? Control ginecológico. ¿Qué implica? Vamos a ponerlo aquí.
examen pélvico, que ustedes ahí cuando empiezan a hablar de eso podrían decir el examen pélvico consta de, y hablamos de las etapas, porque no, el examen pélvico no es, tiene justamente, antes de empezar a buscar y a tomar las muestras, porque justamente el PAP y el test de BPH consiste en la toma de muestras, hay estadios previos, digamos, de ese examen, ¿no? Control ginecológico, como el examen pélvico, que incluye, cuyas etapas son, cuyas partes o etapas son, ¿cuáles? ¿Se acuerdan? Se refiere a los datos biográficos, a la valoración. Ya fuimos llegando a lo que es el control ginecológico en sí. El examen pélvico implicaba o incluía como 3 etapas, ¿no? La inspección visual. Muy bien, inspección visual. ¿Sí? La inspección visual, la observación, ¿qué más? Y el examen bimanual. El examen bimanual, que dijimos que lo hace el médico, y uno más. Nos falta. Con espéculo. Oler. El El examen con espéculo. con espéculo. Muy bien, entonces ahí recién podemos empezar a hablar de cuáles son las cuáles son las tomas de muestra que se realizan a partir de la colocación del espéculo. Y fíjense cómo de a poquito, desde conceptos teóricos, uno va, digamos, desglosando la teoría para poder empezar, digamos, a desempeñar el rol más instrumental, por decirlo de alguna manera, porque, por ejemplo, si ustedes acá, si hablamos de examen pélvico, nosotros tenemos que estar hablando de que para esto se necesita equipos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y entonces equipos, instrumentos, materiales, y entonces ya se despliegan, ya desde lo complejo hasta lo más simple, vamos desplegando el rol de enfermería, ¿sí? Bueno, ¿algo más que quieran agregar? ¿Se entiende más o menos, chicos? Sí. Creo que se podría agregar la colpos si fuera necesaria también. Ah, muy bien. Colposcopía que se necesita, la colposcopía lo que hace, me ayuda a permite, en realidad permite a los microbiólogos, ¿no? A los que hacen el estudio específico en laboratorio, a poder visualizar mediante una tinción si hay o no tejido comprometido si hay un cambio, digamos, en la coloración de un tejido donde puede haber una presencia de una neoplasia, ¿no? Pero para ver el grado también de avance. Sí, exactamente, para ver el grado, exactamente. Profe. Sí. Tengo una duda con respecto al PAP. Lo que usted no había dicho y lo que había leído con el tema en la biografía decía que el PAP es de 25 a 29 años, ¿no? Sí. Pero más adelante se decía que el PAP también se podría realizar a mujeres de entre 35 a 65 años. Y lo que yo, o sea, la conclusión que yo llegué es porque son más propensas a tener, tienen un alto riesgo a tener más a tener cáncer de cuello uterino, lo que dice la biografía. Bien, una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta siempre es el origen de esta enfermedad. Recuerden que habíamos dicho de que la causa más frecuente, estadísticamente y epidemiológicamente más frecuente del cáncer es la presencia del HPV, ¿sí? Y habíamos dicho de que el HPV, yo le había mostrado como una tortita de cumpleaños, ¿se acuerdan? Que hasta los 25 años aproximadamente
un poquito más, hasta los 29, este microorganismo, ¿qué pasaba? Porque es un microorganismo, es un virus, ¿qué pasaba con este virus? ¿Por qué digo? Porque la pregunta de Ezequiel está muy relacionado con justamente en qué momento hago el PAP, ¿sí? Vayan a esa tortita que yo les puse, como para que se recuerden a ver cuándo hago una cosa y cuándo hago otra, o cuándo preparo o instruyo o informo a la mujer para que pueda acceder a un PAP o para que de última pueda acceder a un examen, a un test de BPH, ¿sí? Porque esto tiene mucha relación con lo que dice el compañero. ¿Recuerdan eso? ¿Recuerdan más o menos? Busquen los temas, chicos, busquen los power de última, que por ahí resume un poco la bibliografía, pero eso es fundamental. Digo porque el compañero me dice que tiene una duda, entonces este es el momento de poder, como grupo, poder evacuar esas dudas. ¿Qué recuerdan del BPH en relación al PAP, en relación al cáncer de cuello? Porque si yo, es fácil que yo le dé la respuesta, pero uno tiene que construir la respuesta entre todos, porque esto después no se van a olvidar. ¿Qué recuerdan? A ver. ¿Qué es un virus de transmisión sexual? Sí, el VPH es un virus del papiloma humano. Transmisión sexual, es el virus del papiloma humano, muy bien. ¿Qué más? Quizás la duda del compañero es eso, que por lo menos a mí no me quedó tan claro por qué, o no sé si hay que saber puntualmente, por qué se supone que hasta los 30 años dijo como que el cuerpo lo eliminaba. Exactamente, yo les había dicho, ¿por qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué lo dijo? Que el sistema inmunitario está suficientemente preparado para eliminar los serotipos, los diferentes tipos del virus, ¿sí? Entonces, hay un determinado tiempo, por eso no les quiero decir, porque se supone que a esta altura ustedes ya tienen que más o menos estar leyendo. Se supone que hay una determinada edad que ese virus puede estar, pero mi sistema inmunitario lo va eliminando, ¿sí? Y esto está relacionado con profe. Sí, porque dice que es transitorio a tal edad. Exactamente, la mujer puede adquirir el virus de manera transitoria y el sistema inmunitario lo va desechando, pero llega un momento que el sistema inmunitario dice, bueno, hasta acá puedo, ¿no? Y entonces ahí aparece la necesidad de hacer la pesquisa y de acuerdo a la pesquisa, poder tener que acceder al PAP, ¿sí? El PAP es, por excelencia, la forma en que uno detecta anomalías en el cuello del útero. Si el PAP lo que tiene es ver justamente la finalidad de ver la condición de las células del cuello del útero, ¿sí? ¿Está? Entonces, una de las cosas que decíamos es que si de repente hay una edad determinada, que no les voy a decir porque justamente esto es parte de este ejercicio, una edad determinada donde la mujer no se hizo PAP, no se hizo BPH, y de repente hay una situación en donde está menstruando. ¿Por qué problematizo así? Porque todo esto tiene que ver con la información o con la oportunidad con que esta mujer concurra a la consulta, ¿sí? Porque si a una determinada edad, que no les voy a decir, yo no me hice ni PAP ni BPH y de repente estoy menstruando, vengo porque tengo una duda, vengo porque quiero, tengo miedos, porque me enteré porque mi familia tal cosa, por lo que sea, vengo a una consulta, estoy menstruando, y lo más práctico es que haga ¿qué? Lo más rápido, lo más práctico, para aprovechar esa concurrencia, para aumentar la cobertura,
para aprovechar esa oportunidad. ¿Qué hago en este contexto? El test de BPH. Siempre el test de BPH. ¿Por qué? Porque yo tengo que aprovechar. Nosotros lo que hacemos siempre es problematizar, digamos, y de repente llevar a un extremo, ¿no? No quiere decir que estas situaciones extremas se van a dar siempre, pero nos ayuda a problematizar y a empezar a pensar, digamos, cómo yo voy a desempeñar mi rol de manera efectiva en un determinado caso. Por eso es que hablamos tanto y trabajamos la metodología de casos. Claramente, lo que mejor me ayuda a saber la condición del cuello del útero de la mujer es el PAP. Sin duda, el PAP y la colpo, obviamente. PAP, colpo. ¿Recuerdan que se podía hacer el examen combinado o solo uno de los exámenes? ¿Recuerdan que eso yo les había mencionado? En este caso que yo les estoy diciendo, de esta mujer que viene a, qué sé yo, a ver, ¿qué edad me pueden dar? Tiene, ya no ha tenido, más o menos en 10 años, ha tenido 3 hijos, 2 hijos, o un aborto, un embarazo y un aborto, y no se hizo más controles por 7 años. Viene a la consulta, está menstruando, lo primero que hago es el BPH. Porque claramente no puedo hacer PAP. ¿Por qué? Porque el PAP implica cierta preparación, no así el BPH. Y desde ya yo puedo instruir a la mujer, en el caso de que esté trabajando, por ejemplo, en un centro periférico, yo puedo instruir tanto a la mujer como a la comunidad cercana al centro de salud a que se haga qué. Si no vinieran, supóngase, si no vinieran a la consulta, que hagan qué. ¿Se acuerdan cómo también se podía propiciar un examen o un test? La autotoma, muy bien. Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta. Vengo yo, que tuve un aborto y un hijo, tengo 35 años, no me hice nunca después del último hijo que tuve, que tiene 7, 8, 9, 10 años, no me hice nunca un examen ginecológico, pero estoy menstruando. Lo primero que hago es preparo a la mujer, o la instruyo, o preparo el equipo, o hago todo eso para el tamizaje o el test del BPH, ¿sí? ¿Y qué pasaba después? A ver si podemos ir aclarando las dudas que tienen respecto de eso. No, me gustaría que cuando tengan dudas, chicos, por ahí me la pregunten en un foro, o no en el foro, sino en la PEDCO, ¿no? Pregúntenme, porque si no, yo termino una clase y la verdad que si no quedan dudas me quedo tranquila, pero si de repente vamos avanzando en el programa y aparecen las dudas, la verdad que me preocupa, ¿sí? Entonces, ¿qué seguimos haciendo? Toma la muestra de BPH, ¿cómo sigue después? Se gestiona otra consulta. Muy bien, planifico otra consulta, porque yo tengo que poder hacer ¿qué? Sí o sí. ¿Qué tengo que tener sí o sí para esta mujer? Un seguimiento, un control. Bien, un seguimiento, pero ¿qué? ¿Qué es lo que para el PAP, muy bien, el PAP, sí o sí, porque acuérdense que sí, yo no la conozco, yo no sé cuáles son los antecedentes de esta mujer, no, conozco básicamente algunas cuestiones que me contó ahí, pero tenemos el equipo, tiene que poder saber que esta mujer tiene algún cambio en la estructura celular del cuello del útero. Entonces es el PAP lo que tiene que hacerse en este momento que ella vino menstruando después de todos los antecedentes. Yo no puedo desaprovechar la oportunidad de la consulta y tengo que hacerle un BPH con todas las explicaciones que eso implica, ¿sí? Con todas las explicaciones que eso implica. ¿Está? Pero sí o sí la tengo que citar para que ella pueda hacerse un PAP y explicarle cuáles son las condiciones o la preparación en las que tiene que venir y explicarle por qué tenemos que tener un PAP. ¿Está?
No sé si pudimos evacuar tu duda. Me gustaría que por favor Sí, profe, ahí ya me quedó la ahí ya me sacó la duda. no quiero continuar si no realmente queda claro esto, porque estas son preguntas de examen que no sabe, y es muy sencillo, uno cuando lo lee es sencillo, por eso yo lo simplifiqué en el Power dándole una fotito de una torta de cumpleaños que me acuerdo que a mí me quedó grabadísimo de a qué edad A mí, cosa, a mí también me quedó eso, profe, pero después me surgió la duda de eso que le preguntaba pero ahora estaba leyendo lo que usted me decía, que son transitorias a partir de los 25 años y que entre los 35 años hasta los 64 años es como que tienen más, son más propensas a recibir estas lesiones de cuello cervicouterino. Claro, tienen propensión a enfermar por esta infección. No hay propensión de enfermar, o sea, hasta los 25 años esto es transitorio, pero después de eso ya hay propensión a enfermar, ¿sí? O sea, la persona puede tener ya el virus, digamos, se ha infectado con el virus y ya esto comienza a generar los cambios en el cuello del útero, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, de todos modos, si no me equivoco, están los serotipos, creo que serían los serotipos benignos y los malignos. Los malignos son justamente los que provocan el cáncer. Exactamente, los de alto riesgo oncogénico. ¿Se acuerdan que se dividía así? Bajo riesgo y alto riesgo oncogénico, ¿se acuerdan? Y que habían como 100 serotipos y ustedes tienen tanto en el Power como en el módulo de procedimientos, ¿cuáles son esos serotipos? ¿Sí? ¿Se entiende? Esto que decía la compañera es correcto, ¿sí? Están los serotipos que son de alto riesgo oncogénico. ¿Está? Profe, tenemos que aprender cada uno. No puede ser un montón. Pero con saber la diferencia. Yo le recomendaría que más o menos, sí o sí, deberían por ahí saber los de alto riesgo oncogénico. ¿Sí? Por lo menos mencionar, porque son varios, mencionar por lo menos 4 o 5 de los altos riesgos oncogénicos, ¿sí? Bien, sí. Gracias. No, pero son muchos, más vale. Bueno, chicos, hay 67, 68 personas en línea. Están participando 3 o 4. Espero que el resto le haya quedado claro y no tenga preguntas, ¿sí? Bueno, podemos empezar entonces con la clase de hoy. Yo voy a dejar de presentar este Word, yo después le voy a pasar, ya sea por WhatsApp más seguro, para no estar llenando la Pulco con tanta información, les mando por WhatsApp, porque es un ejercicio, como les decía, que yo siempre trato de hacer como para que desde conceptos anteriores podamos abordar el tema actual, ¿sí? Si a ustedes les parece, podemos ya entrar en el tema que hoy nos convoca, que no está de ninguna manera desprendido, digamos, de esto, pero como les decía, siempre es bueno hacer un ejercicio como para recordar los conceptos anteriores, ¿sí? ¿Está? ¿Preguntas? ¿Nada? Bueno, ninguna pregunta. Entonces, ahora sí vamos a entrar en el tema que nos convoca hoy, que son las necesidades, la valoración de las necesidades alteradas en el embarazo. Para esto sería importante que ustedes puedan contarme un poquito qué es el embarazo, cómo se divide, cuáles son las etapas, cuáles son los controles. A ver qué me cuentan de eso. ¿Qué me cuentan? A ver, del embarazo. ¿Qué es el embarazo?
¿El embarazo tiene como una definición o no? ¿Qué dicen ustedes? Es un proceso biológico que va desde la concepción hasta el parto. Hasta Muy bien. Es un proceso biológico que se inicia con la concepción y que finaliza o termina con el parto. Muy bien. Todavía el parto no vieron, ¿verdad? No. No, ¿Cómo? no, parto no vieron, porque el parto creo que viene después de embarazo. Parto no vieron todavía. No, todavía, profe. Bien, entonces, bien, es un proceso biológico que se inicia con la fecundación y que finaliza o termina en el parto. Perfecto. Yo puedo aplicar los enfoques en este proceso biológico, en este proceso fisiológico, ¿o no? Sí, profe. Siempre Por ejemplo, puedo aplicar. ¿Cuáles? El de riesgo iba a decir, que divide embarazos de alto riesgo y de bajo riesgo, ¿no? Dependiendo de... Exactamente, muy bien, pero ¿qué tipo de riesgo sería ese? ¿Qué enfoque de riesgo? Porque tiene un nombre. Reproductivo. El enfoque de riesgo reproductivo, muy bien. Nosotros podemos abordar el cuidado de la mujer embarazada desde el enfoque de riesgo reproductivo. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué pueden decir de eso? Y que está dividido, profe, en 3, en riesgo preconcepcional, obstétrico y perinatal. Muy bien, perfecto. ¿Y qué implicaba el enfoque de riesgo? ¿Cómo se definía? ¿Cómo yo sé que yo necesito posicionarme o observar o cuidar o abordar el cuidado desde el enfoque de riesgo reproductivo? ¿Cómo se definía? Y que pretende evitar los riesgos reales o potenciales, digamos. Muy bien. Evitar y disminuir, ¿no es cierto? Porque recuerden de que existe una etapa preconcepcional, ¿sí? ¿Qué pasaba en esta etapa? ¿Qué pasaba en esta etapa? Habíamos dicho que en esta etapa, ¿qué? Vuelvo a decirles, chicos, yo este ejercicio lo hago porque justamente les cuesta relacionar los conceptos y sobre todo les cuesta la expresión oral. Todas estas preguntas las puedo hacer yo o las puedo hacer las otras profesoras y vemos esta dificultad, ¿no? De que pueden decir 2 o 3 sílabas pero quedan como congelados, después no dicen más nada. Y siempre, lamentablemente, participan de 3 a 5 personas, lamentablemente. El riesgo preconcepcional, que implicaba obviamente la etapa en donde la mujer no está embarazada, pero que claramente tenía impacto en el embarazo en el caso de que esta mujer se embarace justamente. ¿Sí? Incluye la planificación. Muy bien, tenía influencia o implicancia en la salud materno-infantil. Bien. En la planificación familiar. Bien. La planificación familiar podríamos decir que es, digamos, una estrategia o un pensamiento dentro de la etapa preconcepcional, ¿sí? ¿Qué más de la etapa preconcepcional? Por eso, profe, era importante hacer una valoración antes de, como dice acá, ¿no? Dice, para comprender la complejidad de dichos conceptos, recordar que los riesgos preconcepcionales tienen impacto directo en el binomio madre-hijo. Entonces, tenemos que hacer una valoración antes para que después no impacte en el embarazo, puerperio o parto. Exactamente. Todas las situaciones que rodean a la salud de la mujer, y para eso tenemos que pensar en el concepto de salud, tienen una alta implicancia en el proceso biológico de embarazo.
Sobre ella solamente no, sobre ella, sobre su hijo y sobre la familia, ¿no es cierto? O sea, no es, recuerden ustedes que no es un ente único, sino que está inserto en una familia y en una sociedad la mujer embarazada. Bueno, ¿algo más? Bueno, vamos a continuar entonces. Es imposible, digamos, que no abordemos y no recordemos lo que es la salud sexual y reproductiva cuando empezamos a hablar de un embarazo patológico o de las necesidades alteradas durante el embarazo, ¿no? Entonces, recordamos que es la salud sexual y reproductiva es un completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedades o dolencias, ¿sí? Y expresa todos los aspectos, o se tiene en cuenta, o implica, o aborda, o engloba todos los aspectos que tienen que ver con el sistema reproductivo, sus partes y funciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que tienen que poder? De hecho, les subí bibliografía tanto en el Power como les recomendé la guía cuando hablamos de anticoncepción, donde explica perfectamente partes y funciones del aparato sexual y reproductor de la mujer y del hombre. Entonces, esto es algo que nosotros podemos preguntar, obviamente, y incluye o está implicado en el concepto de salud reproductiva. Entonces, ¿qué me ayuda a mirar la salud reproductiva? También las partes y funciones del sistema reproductor, los procesos durante todas las etapas de la vida del hombre y de la mujer, claramente. Implica también la salud sexual y reproductiva la capacidad o el derecho de disfrutar una vida sexual satisfactoria, segura, libre, sin restricciones, sin condicionamientos, y decidir en todos los aspectos que tengan que ver con tener hijos, ¿sí? O relacionados con la procreación, ¿sí? El proceso reproductivo va más allá del enfoque materno-infantil, ¿sí? Esto es importante que se pueda entender, porque pareciera que solamente está relacionado a la madre, y siempre pensamos reproducción madre-hijo. No, estamos pensando, y ahí nos atravesamos con el enfoque de género, por ejemplo, porque la mujer no es solamente una tenedora de hijos, es primero que nada una mujer sujeto de derecho que quiere, como cualquier ser humano, poder gozar de un completo bienestar físico, mental y social, no solo de ausencia de enfermedades y dolencias, no solo el hecho de poder llevar y criar un hijo, sino tenemos que aprender a mirar y poder, vuelvo a decir, poder interrelacionar los enfoques, y desde ya el enfoque de género se atraviesa cuando hablamos de proceso reproductivo, ¿sí? ¿Por qué, a ver, hagamos este ejercicio? ¿Por qué el enfoque de género se atraviesa con el proceso reproductivo? ¿Por qué? ¿Por qué el enfoque de género se atraviesa con el proceso reproductivo? Hablando de la mujer, obviamente, ¿no? Este ejercicio es el que ustedes tienen que hacer, chicos. Por eso cuesta interrelacionar los enfoques, porque nos cuesta hacer este ejercicio de interrelación, valga la redundancia, de interrelación mental. Fíjense lo que dice. Para poder reconocer las necesidades en determinado ciclo sexual, ¿no? Y reproductivo. Bien. Se puede hablar también con respecto. Sí. ¿Por qué? Se puede hablar con respecto a cuerpos gestantes también, con esto del enfoque de género. No necesariamente tenemos una representación. A ver, hay distintas, ya lo hablamos antes, pero hay distintas representaciones de enfermedades. Se ha visto mucho, o algunos casos de hombres trans gestando, en esto como en efecto del
del enfoque de género, pero sí, Exacto. principalmente para detectar identificar las necesidades y en qué momento está, por ejemplo, de la Exacto. gestación en este caso. Exactamente, exactamente. Y por eso digo que trasciende el enfoque materno-infantil, va más allá de esta condición particular de llevar un hijo en el vientre, ¿sí? Y nos mira, nos ayuda a mirar y a pensar, como dice la compañera, en otras necesidades que tiene el ser humano, ¿sí? Que tiene la mujer. ¿Se entiende, chicos? Entonces, otro de los conceptos que también se atraviesan cuando hablamos de salud sexual y reproductiva es algo que habían visto conmigo, que es el concepto o el enfoque de las maternidades seguras centradas en la familia. ¿Qué es lo que recuerdan, más allá de lo que dice el Power, qué es lo que recuerdan de este enfoque o de este concepto? Que tenía que hacer partícipe tanto al padre como a la familia. Bien, que hacía participar, digamos, a la familia. ¿Qué más? El centro receptor debe brindar cuidados seguros. Cuidados seguros, sí. Tratar de, en lo más mínimo, instrumentalizar el embarazo o el parto, poder recurrir a tecnologías sencillas para controlar el embarazo, como por ejemplo la medición de la altura uterina, el control de peso, las maniobras de Leopold, ¿sí? No esa tendencia biomédica de recurrir a la tecnología. Si bien en algunos casos claramente es necesario, un embarazo de bajo riesgo puede ser controlado con tecnologías muy sencillas y para nada complejas ni invasivas, ¿sí? Entre otras cosas, ¿no es cierto? Entre otras cosas, porque es mucho más amplio el concepto de maternidades seguras centrada en la enfermería. Tiene justamente esto, ¿no? Que busca promover una atención humanizada, centrada en los derechos del madre, del niño, de la familia, contribuye a mejorar la atención, reducir la mortalidad neonatal materno-infantil en nuestro país. Sí, ¿qué otra cosa? Nos Que ayuda reconoce la diversidad cultural y otro tipo de diversidades, de creencias, espiritual, social, económica. Exactamente, de otro tipo, todos los aspectos sociales y culturales de las personas, ¿no? El enfoque de riesgo reproductivo, recuerden que también se introduce dentro de lo que es la salud sexual y reproductiva y nos permite advertir, justamente cuando decimos, ¿para qué nos sirve tal enfoque? ¿Para qué le sirve a usted desde su rol enfocarse desde tal cosa, desde tal otra? En este caso, el enfoque de riesgo reproductivo nos permite advertir, adelantarnos, prevenir, evitar o disminuir la probabilidad de que la madre y el niño sufran algún tipo de daño, ¿sí? Para eso justamente nos sirve durante el proceso de la reproducción, inclusive durante o después del nacimiento, ¿sí? Obviamente que sabemos que la salud sexual está y reproductiva está condicionada por cuestiones que son del orden biológico, del orden social, del orden cultural, político, todo esto que estuvimos mencionando al principio, ¿sí? De ahí lo importante de poder entender, digamos, la necesidad de los controles y de los seguimientos y del autocuidado, ¿sí? Bien, y esto es importante que lo podamos informar, ¿no es cierto? Bueno, ¿ven este Power que es rosado? ¿Lo ven? Que lo pasé de ya. ¿Lo ven, chicos? ¿O tengo que...? Porque cuando... A ver, ¿está? Ahí está. Bien, perfecto. Sí. Tengo que primero salir y después poder volver a entrar con esto. Bueno,
La gran mayoría de los embarazos transcurren sin dificultades, ¿sí? Lo esperable es, como es un proceso natural, como es un proceso fisiológico, esperable en determinada etapa etaria, la verdad es que la gran mayoría se espera que transcurran sin dificultades, ¿no es cierto? Pero lamentablemente, teniendo en cuenta que hay situaciones preconcepcionales que se configuran como el riesgo, nosotros nos vemos obligados a pensar de que existen embarazos de bajo riesgo o embarazos de alto riesgo. Enhorabuena si este embarazo es de bajo riesgo y transcurre como con muy bajos riesgos o pocas disposiciones o posibilidades de que se genere un daño, pero sabemos que esto está condicionado por la historia previa o los datos preconcepcionales de esta mujer, ¿sí? ¿Se entiende? Fíjense por qué es importante que hagamos este ejercicio que hicimos anteriormente, chicos. Porque es fácil, como les decía, para mí es fácil agarrar y poner el power de embarazo de alto riesgo, o necesidades alteradas del embarazo o embarazo patológico, pero no tiene sentido porque uno tiene que ir concatenando los conceptos, ¿sí? Entonces por eso es importante que vayamos leyendo, vayamos resumiendo y relacionando, haciendo cuadros sinópticos o mapas conceptuales para derivar a un tema u otro, ¿sí? Esa es la idea, no es que yo los quiera jorobar, por eso hago esa introducción que la gran mayoría de las clases hago para que podamos hacer esto, que vuelvo a decir, es una debilidad, es una debilidad en los alumnos. Bueno, entonces, sí, sabemos que hay condiciones preconcepcionales que pueden llevar a un embarazo de alto riesgo, entendemos que esta situación es una situación en que tanto la madre, el feto o el recién nacido, porque el enfoque de riesgo reproductivo implica hasta qué edad, hasta cuándo implica, hasta qué tiempo. Hasta los 28 días de edad. Muy bien, hasta los 28 días de vida, ¿sí? Entonces, yo tranquilamente puedo estar diciendo que hasta los primeros días, no quiero todavía hablar de puerperio porque eso es algo que lo van a ver más adelante, hasta los primeros días de vida de este niño, nosotros podemos estar frente a un riesgo. Imagínense si durante la etapa preconcepcional hay instalado ya un daño, como por ejemplo una adicción, como por ejemplo el tabaquismo, como por ejemplo una enfermedad metabólica, como por ejemplo una cardiopatía, como por ejemplo antecedentes maternos de cáncer. ¿Sí? Recuerdan que ¿se acuerdan que habíamos dicho que durante el embarazo se hacían controles de PAP? ¿Recuerdan? ¿Y colpo? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que lo habíamos visto conmigo? Bueno, todo eso lo habíamos visto y todo eso entonces se configura en el caso de que exista como una posibilidad de daño o riesgo justamente para la madre o el feto o el recién nacido. Profe, entonces, ¿sí? La diabetes gestacional también puede ocasionar riesgo, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, justamente es un tema que vamos a ver ahora. Justamente es una de las alteraciones que se pueden presentar en la etapa preconcepcional, como una diabetes y de la madre, la mujer diabética que se embaraza, o aparecer durante la gestación. Eso ya lo vamos a ver. Por eso vuelvo a decir, es importante que conozcamos la condición preconcepcional de esta mujer, ¿no? Y como dice la Dialfo, entonces la alteración se puede presentar por enfermedades previas a nivel de la mujer, obviamente, en cuanto a la inserción placentaria, o embrionaria en cuanto al desarrollo en sus diferentes estadios. ¿Se acuerdan que había? ¿Cuáles eran los diferentes estadios de desarrollo del embarazo? ¿Se acuerdan?
ovular era uno, ¿puede ser? Ovular, embrionario y fetal. Exactamente, entonces, supónganse que de repente no hay ninguna condición anormal o ninguna dificultad en el embarazo, en el cuerpo de la mujer en la etapa preconcepcional, pero de repente se produce algún tipo de daño a nivel embrionario, ¿sí? Y obviamente esto acarrea daño a nivel fetal. Recuerden que yo les había contado de que hay situaciones genéticas en donde hay anomalías genéticas que están en la información del ADN de la madre o del padre. Y al unirse estas células, el embrión puede ser portador de una de estas, del lado de la madre o del lado del padre, poder llevar algún tipo de anomalía, ¿sí? Hay anomalías genéticas cuya información genética solamente está en el ADN materno y no está en el del padre. Entonces, una mujer puede tener una muy buena condición de salud en su etapa preconcepcional, poder decidir con su pareja tener un hijo, ¿sí? De cualquiera sean los medios, y de repente por esta unión de dos células diferentes, de dos componentes diferentes, se puede producir un tipo de daño, digamos, o de lesión o de anormalidad a nivel embrionario. ¿Se entiende, chicos? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe. Bueno. Sí, se entiende, profe. También estas cuestiones de cromosomas, ¿no? En ese punto, en la formación, en la división de las células, por ahí hay algunos que se pueden dar así. Yo ayer estaba leyendo justamente eso, que creo que es a partir de los 35 años, que la calidad de los óvulos no es quizás la más óptima en la edad reproductiva, ¿no? O empieza a bajar, digamos, la calidad, por decirlo de alguna forma. Exactamente, sí. Y pasa esto en la división. Exactamente, las estructuras ovulares. De hecho, ¿se acuerdan que uno justamente de los factores de riesgo son las edades extremas durante el embarazo? ¿Sí? Siempre la edad fértil tiene como su límite, digamos, más o menos entre 35 años, 40, ¿no? 35 años seguro es el rango mínimo de edad en donde se recomienda, digamos, que la mujer pueda quedar embarazada. Por esto que menciona la compañera, las condiciones biológicas, conforme, acuérdense que el envejecimiento, que es un proceso normal, no es solamente un envejecimiento porque me aparecen canas o me aparecen arrugas. Estamos hablando de envejecimiento en todos los niveles, ¿sí? Y obviamente el celular se ve comprometido, el celular, el tisular, el de los órganos, se ve comprometido. ¿Estamos? Muy bueno el comentario. La pregunta. Sí. Con respecto a esto, yo, por ejemplo, se pueden congelar óvulos para mantener esa calidad, por ejemplo, no sé, hasta los 30, por ejemplo, o una edad que sea óptimo, pero digamos a nivel gestacional yo sí tengo ese buen óvulo, quizás no tengo tantos problemas, o sea, gestacional una mujer de 40 años tranquilamente puede. ¿En el caso de una inseminación, dice usted? ¿Una inseminación a esa edad? Claro, porque por ejemplo yo puedo guardar, no sé, mi óvulo de los 30 o antes y bueno, decido tener hijos y utilizar ese óvulo y a los 40, por ejemplo. Sí, de todas maneras. No sé si afecta eso. Y de todas maneras recuerde que vuelvo a decir lo que decía del envejecimiento. El envejecimiento es también un proceso holístico, ¿sí? Si bien usted va a tener óvulos nuevos, ya la condición anatómica y fisiológica de los órganos reproductivos, en este caso del útero, no son las mismas que cuando tuviera 25 años, ¿sí? El riesgo de todas maneras está presente, independientemente de que usted haya guardado sus óvulos a los 25, a los 27, a los 30 y desee inseminarse a los 40, los riesgos se pueden presentar igual, porque no es
estadísticamente una edad en donde la fertilidad tiene su condición óptima. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Sí, perfecto. Sí. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a adentrarnos ya en cuáles pueden ser algunas de esas condiciones de necesidades alteradas en el embarazo. Primero que nada les voy a decir que hay infinitas situaciones patológicas o de necesidades alteradas durante el embarazo, que empiezan desde de la etapa preconcepcional, ¿sí? Que pueden darse en cualquiera de los estadios evolutivos del embarazo. Estamos que tiene influencia absoluta la historia del proceso o el proceso de salud o enfermedad previo de la mujer, como por ejemplo familiares que tengan enfermedades crónicas. ¿Se entiende? O sea, no de ninguna manera el embarazo es una entidad aislada sin mirar el pasado o la historia de salud de la mujer. Por eso en la clase anterior que había dado yo, les mostré la historia clínica perinatal, ¿sí? Y les dije muy bien que en ese papel, en esa planilla, en esa historia, se resume todo lo que tenga que ver con el proceso, con el enfoque de riesgo reproductivo, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, por favor, sí, la pueden volver a ver en el Power y fíjense a ver cómo, de qué manera poder utilizar esa herramienta para poder ver todos los aspectos que hacen al proceso reproductivo, al enfoque de riesgo reproductivo. ¿Sí? Entonces, primera cosa, vuelvo a decir, hay muchísimas condiciones pactonómicas o alteraciones o necesidades alteradas durante el embarazo que pueden aparecer. ¿Estamos? Nosotras, si ustedes vieron en el programa de la cátedra, nos vamos a limitar a hablar de alguna de ellas, ¿sí? Las que tienen mayor incidencia. ¿Cuáles son las que tienen mayor incidencia o ocurrencia durante el embarazo? Estadísticamente o epidemiológicamente son los estados hipertensivos, son las hemorragias y son las alteraciones metabólicas como por ejemplo la diabetes. ¿Está? Nos vamos a limitar a hablar de esas condiciones de necesidades alteradas del embarazo. ¿Estamos? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Profe, ¿puedes repetir lo que dice el último? Sí, que hay muchísimas condiciones de necesidades alteradas durante el embarazo, ¿sí? Muchísimas. Y que de hecho la etapa preconcepcional tiene una enorme influencia en la condición de un embarazo actual. ¿Está? ¿Sí? ¿Hasta ahí me sigue? ¿Me sigue hasta ahí el que preguntó recién? Sí, profe. Perfecto, hasta ahí estamos. Bien. Como hay justamente muchísimas alteraciones en todos los niveles o necesidades alteradas en todos los niveles del embarazo, nosotros desde la cátedra, o sea, la cátedra, se limita solo a estudiar algunas de esas alteraciones, ¿sí? Que se dan a nivel circulatorio, de oxigenación, por supuesto, de nutrición y metabólico. ¿Cuáles serían esas condiciones que vamos a estudiar? Son aquellas que alteran el estado hemodinámico circulatorio, como la hipertensión, como los estados hipertensivos, mejor dicho, las hemorragias y la diabetes. ¿Estamos? ¿Ahí me escuchó? ¿Se entendió? Sí, profe. Gracias. Bien. Bueno, perfecto. Entonces, fíjense que hay muchas, por ejemplo, hay alteraciones en cuanto a la inserción placentaria, que es un capítulo tremendo de lo que es las patologías, patologías durante el embarazo, que nosotros en la cátedra sí lo desarrollamos de manera muy, digamos, muy general, ¿sí? Entonces, vuelvo a decir, hay infinidad de alteraciones
durante la etapa del embarazo, pero nosotros vamos a limitarnos a solo ver algunas dentro de la cátedra, ¿sí? Pero ¿se puede después recomendar alguna bibliografía como para apoyar eso? Sí, yo ahora en realidad, chicos, yo les recomiendo que no lean más de las cosas que les recomendamos nosotros dentro de cuando damos la clase o dentro de la bibliografía que está subida a PEDCO, porque es extensísima, todo lo que tenga que ver con ginecobstetricia es extensísimo, no tiene mucho sentido que ustedes vayan y lean por ahí temas que no están dentro del marco de la cátedra, a los fines de aprobar la materia, me refiero. Si usted quiere leerlo de manera individual, es libre de hacerlo, ¿no es cierto? Pero me refiero que no tiene mucho sentido ahora, digamos, empezar a ampliar, a menos que usted quiera hacer una especialidad, por ejemplo. No sé quién me habló, hay una joven, no su nombre se me dice porque no estoy viendo la... María Belén. Belén. Entonces, sí, yo le recomiendo que si quiere extender y si a usted le interesa y tiene tendencia, porque cada uno sabe a qué área se quiere dedicar para desempeñar el rol enfermero, yo le recomiendo que usted haga una especialidad, por ejemplo. ¿Sí? A mí, por ejemplo, siempre me gustó, de joven, no ahora, me encantó, por ejemplo, la salud materno-infantil y sobre todo pediatría y neonatología. Entonces yo hice una residencia en enfermería neonatal y pediátrica. Yo, cuando era joven, obviamente estoy hablando de hace 20 años atrás, yo me anoté en una residencia, ¿sí? Yo entré en una residencia ya cuando estaba en el norte de Argentina, en la UNE. Yo hice la residencia en la Universidad Nacional del Norte. Conforme fue pasando mi vida profesional, me di cuenta que ya no quería dedicarme a lo que es la atención en esa área, y hice una especialidad y estoy formándome en lo que es la gestión de enfermería, ¿sí? ¿Me entienden lo que le quiero decir? No tiene mucho sentido que ahora le dé bibliografía para ampliar, sino le recomiendo que usted pueda hacer una especialidad en el caso que se quiera dedicar, por ejemplo, a la salud materno-infantil y conocer todos los aspectos que hacen a las necesidades alteradas del embarazo. Hay una diplomatura en salud materno-infantil, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahora yo les recomiendo, para que no se llenen de texto, que se limiten a estudiar los temas que le damos y correlacionar la bibliografía de los temas que les damos. Porque vuelvo a decir, chicos, es un universo, son especialidades. Nosotros damos solo algunas cosas, ¿me entienden? No es que le quiera pinchar el globo, perdón, Belén, pero... no, sí, entiendo perfectamente. Por ahí uno tiene que saber en qué condición está, digamos, y decir, bueno, hoy me conviene aprobar la materia, así que bueno, me voy a limitar a estudiar los temas que me dieron dentro del marco de la cátedra, dentro del programa, la planificación. Porque vuelvo a decir, es un universo, todo lo que tenga que ver con salud materno-infantil es un universo. Y posteriormente usted puede, cuando se reciba, hacer una especialidad, ¿sí? Hay muchos chicos, yo tengo enfermeras que se han recibido y que están trabajando en policlínicos. De hecho, una de ellas hace poco me comentaba que después que vio esta materia, se dio cuenta de que le gustaría especializarse en esta área, algo que ella pensó que no lo iba a hacer, ¿sí? Ustedes tienen que indagar en su interior, aquellos que más anhelan hacer, pues entonces háganlo, estudien, fórmense en eso, ¿sí? Así que bueno, yo les recomiendo eso. Yo le podría dar mucha bibliografía, pero la verdad que a los fines hoy de estudiante de tercer año y cursando esta materia, y me parece que es como sobrecargarse, me parece, ¿no? Bueno, ¿puedo continuar, Belén? ¿Está bien, le parece? Sí, perfecto, gracias. Bueno, entonces, como les decía, vamos a abordar algunas de esas alteraciones o necesidades alteradas durante el embarazo, y una de las más frecuentes, de mayor casuística, de mayor ocurrencia, son los estados hipertensivos, donde estamos atravesando la
la alteración de la necesidad, ¿cuál sería? Alteración de la necesidad, ¿cuál? ¿De qué necesidad estamos hablando? Ay, chicos, estoy sola, yo estoy en el link sola. Cuando estamos hablando de esta necesidad, ¿de qué necesidad, de esta necesidad alterada, de cuál estamos hablando? ¿La de sexualidad, profe? A ver, parece que no me están siguiendo. Si estamos hablando de estados hipertensivos, ¿de qué necesidad alterada estamos hablando? A ver, chicos, aún a riesgo de equivocarse, díganme algo, porque encima que tengo la imagen grande, no los estoy viendo a ustedes, la mayoría no tiene la cámara prendida, parece que estoy hablando sola, y encima parece que no me están siguiendo en el relato. Si yo les estoy diciendo... La necesidad de moverse y mantener buena postura. Bueno, a ver, ¿por qué será? Claro, por el tema de la circulación. Bueno, puede ser. ¿Qué más? ¿Qué necesidad se ve atravesada de respirar? Muy bien. ¿Qué más? Cardiovascular. Muy bien, muy bien. Sobre todo la necesidad cardiovascular, circulatoria o hemodinámica son sinónimos. Las necesidades alterenas no tienen un rótulo fijo. Y la oxigenación también. ¿Por qué? Porque si yo recuerdo morfofisiología, yo sé que la circulación y la oxigenación están íntimamente relacionadas, ¿sí? Un poco puede ser también la necesidad de moverse y mantener una buena postura, pero un poquito no tan relacionada, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Está? ¿Se entiende, no, chicos? Cuando uno habla de una alteración, por eso siempre les digo que uno tiene que conocer lo normal para poder entender lo anormal. Y si estamos hablando de estados hipertensivos, estamos hablando de signos vitales, ¿sí? Estamos hablando de la respiración, sobre todo estamos hablando de la presión arterial y estamos hablando del pulso, estamos hablando del corazón como bomba, estamos hablando de los grandes vasos, estamos hablando de todos los neurotransmisores que actúan sobre la presión arterial, estamos hablando sobre la influencia de las emociones en esas funciones vitales o necesidades fundamentales o básicas. ¿Se dan cuenta cómo tengo que relacionar? Bueno, es ahí, yo les recomiendo, chicos, que ejerciten eso porque es ahí donde fallan. Y a mí no me molesta que hagan preguntas. Por eso les digo, aún a riesgo de equivocarse, pregunten. No existe la pregunta tonta. Les pido, por favor, prefiero que me lo pregunten ahora y de repente sacar la duda, despejar dudas, pero por favor pregunten, porque si no, yo ya me siento mal y ustedes no aprenden nada, esa es la verdad. Así que por favor, aún a riesgo de equivocarse y de decir algo que les parezca absurdo, díganlo, porque estamos acá para aprender. Yo les dije en un principio, el aprendizaje lo hacemos juntos, no es que yo sepa todo ni ustedes no sepan nada, ambos construimos el aprendizaje, ¿sí? Y es un atributo que no se frena nunca si uno realmente lo sabe capitalizar, ¿sí? El obtener conocimiento. ¿Estamos? Entonces, cuando estamos hablando de una necesidad alterada en el embarazo, la de mayor casuística, la de mayor ocurrencia, la de mayores estándares epidemiológicos, la de mayores estándares en ocurrencia, sí, estamos hablando de hablando de estados hipertensivos me refiero, estamos hablando de que la necesidad alterada es la cardiocirculatoria, es la de oxigenación, es la de hemodinamia. ¿Está? ¿Sigo entonces?
Sí, profe. Bueno, por favor les pido, por favor, si tienen dudas, si tienen preguntas, no piensen que es una pregunta tonta. Me la hacen ya y aprendemos juntos, por favor. Bueno, en 2019, antes de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud y su brazo en Latinoamérica, la OPS, publican una actualización para el manejo de estas alteraciones o estas necesidades alteradas durante el embarazo, cuya denominación es la Guía para la Atención de Emergencias Obstétricas. Anoten esto porque está en línea, ¿sí? Es un texto relativamente corto, no sé si tienen 100 páginas, una cosa así, o tal vez un poquito más o menos, pero es una guía actualizada de la cual yo me basé para preparar esta clase y para tratar este tema, ¿sí? Y es lo que en la actualidad se realiza en los centros, o se aplica en los centros de hospitalarios, ¿no? Así que por favor anótenlo porque no sé si está subida en PEDCO, pero se puede encontrar en línea, no se preocupen. Ustedes ponen así, Guía para la Atención de Emergencia Obstétrica, OPS 11-2019 y ya está, aparece el PDF, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa en esta guía? ¿Qué es lo que hacen los expertos de OPS-OMS en esta guía de 2019? Incorporan modificaciones a los dos estados hipertensivos más frecuentes, como es la preeclampsia y la eclampsia, ¿sí? Pero primero define otros estadios hipertensivos, ¿sí? Me siguen, por favor, si no se entiende, me van parando, ¿está? Define otros estados hipertensivos antes de hablar de preeclampsia. ¿Cuáles son esos estados hipertensivos? La primera es la hipertensión crónica. La gente de la OMS, los expertos la definen, dice, corresponde a la elevación del ATA en cifras mayores de 140 de presión sistólica y 90 de presión diastólica. Pero cuando en dos tomas aisladas que se presenta previo al embarazo o antes de las 20 semanas de edad gestacional. ¿Se entienden cómo uno va uniendo o concatenando el conocimiento? Ahora me tienen que decir, por ejemplo, qué características tienen las 20 semanas de edad gestacional, en qué etapa del embarazo estamos, en qué trimestre del embarazo estamos. A ver, cuéntenme un poquito de eso, a ver, eso ya lo vimos, ya lo vieron. Bien, en el segundo trimestre, ¿recuerdan más o menos en qué etapa de división celular estamos? Ovular, embrionaria, fetal. ¿Se acuerdan que cada una de esas etapas tenía estadios, ¿no? Tenía estadios de división del huevo cigoto, ¿sí? La etapa embrionaria era una, la etapa ovular era otra y la etapa fetal era otra. Incluía periodos, no estadios, perdón, periodos de tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Es importante que puedan recordar, entonces, vayan anotando, chicos, para después ir a leer. Es importante que puedan recordar qué pasaba antes de las 20 semanas de gestación para que de repente pueda aparecer una hipertensión, ¿sí? En esta edad gestacional, en este trimestre del embarazo, ¿sí? ¿Continúo? ¿Preguntas? ¿Continúo, chicos? Bueno, muy bien. Sí. Entonces, ya sabemos cómo se define una hipertensión crónica. Ahora vamos a adentrarnos a la otra definición que aparece como un estado hipertensivo durante el embarazo, que es la preeclampsia, ¿sí? La preeclampsia es una condición en donde
La presión arterial diastólica es igual o mayor a 90 milímetros de mercurio, o tenemos una presión sistólica mayor o igual a 140, en 2 tomas separadas por 4 a 6 horas. Pero además hay presencia de proteinuria, o sea, proteína en orina. En condiciones normales la proteína no se elimina por orina, es una proteína, la proteína es una molécula de alto peso molecular, no debería pasar los túbulos y todas las estructuras renales y no debería en condiciones normales eliminarse por orina. Si hay proteína en orina, Houston, estamos en problemas, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, ahora bien, esta proteinuria tiene obviamente una definición, porque hay valores de proteína en orina cuando hay una condición anormal, para decir que hay proteinuria que me llame la atención o que es alarmante o que es una urgencia, una emergencia obstétrica. Esa proteinuria tiene que ser tiene que tener una concentración mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Está? Entonces, vuelvo a repetir, la condición, una de las condiciones de necesidad cardiovascular, hemodinámica, cardiocirculatoria alterada durante el embarazo es la preeclampsia. La preeclampsia se define como una situación en la que hay una presión arterial igual o mayor a 140-90 en 2 tomas separadas por 4 a 6 horas, más la presencia de proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas. ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, voy a continuar. Existe, esto no creo que no lo puse en el resto de los PowerPoint, sino bueno, lo repito. Hay un método para saber, para conocer justamente la condición lo van a ver cuando estemos en la práctica, cuando estemos en el hospital lo van a ver, cuando hay una mujer con preeclampsia que piden o solicitan el control de orina de 24 horas, ¿sí? Entonces, esto es un trabajo de enfermería, un trabajo de una actividad de enfermería, ¿sí? Porque uno tiene que enseñarle a la mujer, primero, hacerse una higiene perineal, si bien no es importante si hay o no hay gérmenes, porque no es lo que queremos buscar en un control de orina de 24 horas, lo que se quiere buscar es la presencia de proteínas. La higiene, como una medida de autocuidado fundamental, y la colección o recolección de la orina en un frasco, que yo ahora justamente no puse fotos, perdón, en un frasco que donde va juntando, valga la redundancia, juntando la orina durante 24 horas. De acuerdo a la condición clínica, esta recolección de orina se puede hacer en el ámbito hospitalario o en el ámbito de domicilio, ¿sí? La mujer no necesariamente tiene que estar internada para juntar orina de 24 horas, ¿sí? Sino que tiene que ver con una condición clínica, ¿está? Así que ahí hago una aclaración. ¿Estamos, chicos? ¿Me siguen? Sí, profe. Ahora bien, en este control es importante que yo pueda tener como un cuidado enfermero, lo vamos a ver más adelante, como un cuidado enfermero saber el ritmo diurético, ¿sí? El ritmo diurético, porque también eso hace a la condición hipertensiva. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones, una de las condiciones los signos que aparecen dentro de una preeclampsia, en el contexto de preeclampsia, es también el edema. Entonces, yo tengo que conocer el ritmo diurético de esta mujer, el volumen que orina en una hora. ¿Está? Necesito conocerlo. Ahora más adelante lo vamos a ver. Justamente como es un síndrome, ¿qué significa síndrome? ¿Qué significa síndrome?
es un síndrome? ¿De signos más síntomas? Es un conjunto de signos y síntomas, ¿sí? Es un conjunto. Quiere decir que hay una condición patológica o una patología o una enfermedad que tiene uno o más signos y síntomas que lo caracterizan. ¿Está? ¿Sí? Eso es un síndrome, ¿sí? Entonces, justamente como la preeclampsia, y esta es justamente una de las actualizaciones de 2019 de los expertos, la preeclampsia es un síndrome. No es que solamente está la TA alta y la proteinuria, sino que hay otras condiciones que son patológicas dentro de este cuadro hipertensivo, dentro de este trastorno de la presión arterial, dentro de este estado hipertensivo. Hay otras condiciones, no solamente una presión arterial de más igual o mayor a 140/90 que se sostiene en un periodo de tiempo de 4 a 6 horas, no solamente la presencia de proteína mayor a 300 miligramos por 24 horas, sino que hay otras condiciones, ¿sí? Entonces, ya la proteinuria, y esta es una actualización, vuelvo a decir, ya la proteinuria se eliminó de la dependencia del diagnóstico. ¿Está? O sea, vuelvo a decir, va a haber proteinuria en la preeclampsia, sin duda, porque si ustedes estudian hipertensión, se van a dar cuenta de que hay alteración en los vasos sanguíneos de la microvasculatura del riñón. Vayan a leer hipertensión arterial que vieron en segundo año, porque está muy relacionado con este tema. Va una persona hipertensa, un hombre hipertenso puede tener proteinuria, una mujer hipertensa no grávida puede tener proteinuria, ¿está? Entonces vayan y lean el mecanismo por el cual se puede aparecer esta condición anormal. Pero en la preeclampsia, por ser un síndrome, se eliminó la dependencia del diagnóstico, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, chicos? Necesito saber si las personas que están en línea, que son, a ver, voy a mirar cuántos. Sí, profe. 70 personas en línea entienden lo que estoy diciendo, porque después no lo saben explicar. ¿Se entiende? Entonces sería que sí, la de proteinuria en la orina no significa que sea preeclampsia. Exactamente, se elimina la dependencia del diagnóstico. Se elimina la dependencia del diagnóstico. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien, entonces yo tengo que tener otras cuestiones para determinar la severidad de esta. No yo, digamos, el médico, el equipo de salud, yo también tengo que hacer mi vigilancia, ¿no? Pero el médico debe depender de otras situaciones, ¿sí? No, vuelvo a decir, por su condición, ahí lo puse en rojito, esto después yo le subo el power, ustedes saben que yo se lo comparto. Por la condición sindrómica de la preeclampsia se elimina la dependencia del diagnóstico a la presencia de proteinuria. ¿Está? En ausencia, supónganse que no haya proteinuria. En ausencia de proteinuria, porque puedo yo tener una presión arterial de 140 y no tener proteinuria, con esto que le estoy diciendo, ¿puede darse? Sí, profe. ¿Puede darse o no? Puede ser que yo, de hecho la preeclampsia es el aumento de la TA por encima de 140/90 de manera sostenida en 4 o 6 horas. Sí, eso ya está definido. Pero puedo tener yo, por ejemplo, en un control de 24 o 48 horas, donde me están controlando cada 6 horas, de manera fluctuante, 140/90, 150/90, 145/97, 158/99. ¿Puedo tener esa TA sin tener proteinuria, sí o no? Sí, porque dice que eso como que ya no depende de... Por supuesto, muy bien. No sé quién dijo, quién habló ahí, quién habló. ¿Quién habló? ¿Quién contestó? Laura Mesa. Laura, muy bien, Laura, muy bien. Esa es la relación que yo tengo que hacer. Muy bien. Yo puedo tener esos valores de TA en ese tiempo,
que menciona que debo controlar de rigurosidad. Y no tener proteinuria, no tener proteinuria. Entonces, vuelvo a lo mismo, se eliminó de la dependencia del diagnóstico con proteinuria. Y claramente nos dice esa guía que en ausencia de proteinuria, el diagnóstico de preeclampsia se establece con una hipertensión. Siempre eso está presente, ¿sí? La hipertensión está presente siempre. Asociada a trombocitopenia, a la disfunción hepática, a disfunción renal, a disfunciones a nivel neurológico, ¿sí? Está a la elevación de la creatinina, y vayan y busquen qué es esto, qué es la creatinina, es un producto de excreción, ¿se acuerdan? ¿Qué es la trombocitopenia? ¿Sí? Y también a la presencia de alteraciones pulmonares, por más leves que sean, a la presencia de edema pulmonar, que es una condición un poco más grave, a la aparición súbita de alteraciones neurológicas, como por ejemplo la de mayor manifestación es la alteración visual, donde empieza a ver como visión borrosa la mujer, donde empieza a ver como estrellitas, dice yo veo como estrellitas, ustedes van a escuchar que la mujer manifiesta eso. ¿Está? ¿Se entiende esto, chicos? Bueno, muy bien. Antes de entrar en preeclampsia, la otra definición que se revisó en esta actualización es la definición de hipertensión gestacional, ¿sí? La hipertensión gestacional es la presencia de cifras tensionales, sistólica y diastólica, respectivamente, mayores o iguales a 140/90 sin proteinuria. Ahí tenemos una condición, por ejemplo, sin proteinuria, detectada después de las 20 semanas de edad gestacional en ausencia de algún compromiso sistémico. Fíjense, se dan cuenta cómo empieza a haber como una línea divisoria clara en los estados hipertensivos. Una mujer puede tener hipertensión gestacional, pero no puede tener ningún compromiso sistémico, ¿sí? Se da con muy poca frecuencia, porque la hipertensión sí o sí evoluciona a una alteración sistémica, pero definitivamente puede suceder. Generalmente está asociado, por ejemplo, a esas cifras tensionales asociadas a las emociones, por ejemplo, ¿sí? Y esta hipertensión gestacional desaparece luego de los 3 meses de haber nacido el niño, ¿sí? No se vuelve crónica, es una condición que se da solamente durante la gestación. ¿Está? ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien, entonces, ahora sí podemos hablar de lo que es la eclampsia. La eclampsia, ¿sí? La eclampsia se define como la presencia de convulsiones o una precipitación al estado de coma en una mujer que ha sufrido preeclampsia, que no ha sido controlada o que es difícil de controlar, ¿sí? Muchas mujeres que caen a los servicios de internación, que vienen al servicio de internación con preeclampsia, lamentablemente no se puede controlar y hay que interrumpir el embarazo porque la vida de la mujer y del niño está en riesgo, ¿sí? La preeclampsia es una de las situaciones en donde el equipo de salud con la familia debe decidir la interrupción del embarazo porque hay riesgo de vida de la madre y del niño. ¿Estamos hasta acá? O sea que acá, digamos que se requiere un tratamiento inmediato. Exactamente, exactamente. Para detener, por ejemplo, unas posibles convulsiones, cosas así. Exactamente, la idea, el objetivo principal siempre cuando está instaurado un riesgo de tal magnitud, como todos, ¿no? Es prevenir mayores daños, ¿sí? Sí. ¿Sí?
De la proteína. Sí, no, sin duda, los centros efectores, no sé con qué tendrá que ver, la verdad, pero creo que todas las personas tienen derecho a tener la misma accesibilidad estén donde estén, digamos, pero bueno, lamentablemente hay esa condición, digamos, de selectividad a veces, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Inclusive justamente si ustedes vuelven a leer, digamos, todo lo que tiene que ver con riesgo preconcepcional, inclusive se acuerdan cuando hay mujeres que toman anticonceptivos y y cuando lean la guía puedan hacer un resumen de la guía de control prenatal, se van a dar cuenta que la TA es como que el signo vital que está en el centro de la atención, digamos, porque es un signo vital fluctuante durante el embarazo. No se sabe a ciencia cierta por qué una presión arterial se instaura desde las 20 semanas de edad gestacional, después sin haber tenido ningún antecedente previo. No se conocen bien los mecanismos. Se cree que la placenta tiene mucho que ver en esto, el crecimiento, el desarrollo placentario tiene mucho que ver en la aparición o con la aparición de cuadros hipertensivos, ¿sí? Por eso les decía, vayan y vean a ver qué está pasando en las 20 semanas de la gestacional. Van a ver que coincide justamente con la consolidación de placentaria, ¿sí? Y antes de las 20 semanas, ¿no? Entonces, todo esto, como les decía, está relacionado, ¿no? Y la compañera mencionaba una edad que es una edad de riesgo. ¿Se acuerdan que edades extremas, la adolescencia y la mujer muy grande, digamos, tienen riesgos y el mayor riesgo que se presenta es la preeclampsia, justamente? En la mujer embarazada adolescente y en la mujer embarazada a más de los 35 años de edad, ¿sí? Edades extremas, digamos, ¿no? Estamos, gracias por el aporte de la compañera. Sí, profe. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? Por ahora no, profe. Bueno, no. Por favor vayan tomando nota de las cosas que tienen que ir a leer, a revisar, como para poder entender mejor esto. Igual yo le voy a dar después al final cuáles son la guía, que ya les dije que la pueden encontrar en línea, y algunos otros, digamos, dentro de los módulos de la cátedra, qué parte van a consultar, ¿sí? Pero como vieron, está todo relacionado, ¿sí? ¿Les parece que son las 10? O sea, profe, que ahora la hipertensión crónica ya no son 3 tomas, sino en 2 tomas aisladas. Claro, sí, esa es, digamos, una actualización de los expertos en la guía de atención de emergencia obstétrica de 2019 de la OMS. ¿Sí? ¿Respondí lo que preguntó la compañera? Sí, profe, por eso, antes eran 3 y ahora veo que son 2. Sí, sí. Eso, nada más. Sí. Para que ustedes después vayan y consulten igual, chicos, vayan y lean la guía de emergencia obstétrica, ¿no? Bueno, ¿les parece que hacemos un cortecito? Van a ser las 10 o menos 5, me parece, ¿puede ser? Sí, menos 5. Y paramos hasta 10 y 5, ¿le parece? ¿Sí? Para que vayan, renueven el mate, se